Buenos días, hoy vamos a trabajar con un libro en blanco en Excel. Para aquellos que nunca han trabajado en este programa y no saben cómo acceder a él, hay dos maneras de hacerlo. La primera es escribiendo aquí abajo en la barra de tareas la palabra Excel. Y automáticamente les va a aparecer aquí Microsoft Office Excel. Le damos un clic y se abre el programa. La segunda opción es si tenemos aquí anclado el programa en nuestra barra de tareas. También le damos un clic y se abre. Vamos a abrir el libro. La práctica que vamos a realizar ahora es la que les envié, la Casa Libertad, Préstamos y Empeños. Para eso vamos a empezar escribiendo desde la línea número 1 el título. Empeños. Así como no importa si vamos a utilizar 1, 2 o 3 columnas, es para el título. Vamos a dejar 3 filas y vamos a empezar a escribir en la fila 5, en la columna A, los títulos de nuestras columnas. El primero es cliente. El segundo, préstamo. En la columna C vamos a escribir fecha de préstamo. Como nuestro título se sale de la columna, vamos a utilizar una herramienta que se llama ajustar texto. Le damos un clic a nuestra celda y nos vamos aquí a la herramienta que dice ajustar texto y le damos un clic y automáticamente se va a colocar toda nuestra información en la celda. Plazo meses, no cabe y le vamos a ajustar. Fecha pago. Intereses mensual. Igual vamos a ajustar texto. Pago de intereses. Y por último, monto del pago. Ya como utilizamos la misma herramienta en las anteriores columnas, pues ya automáticamente me va a ajustar en las últimas celdas. Para terminar, voy a darle un clic en la columna 5 y voy a centrar mis encabezados. Centrar y alinear en el medio. Ok. En la columna F vamos a escribir los siguientes encabezados. Fecha actual. Plazo. Acuérdense que esta práctica ya la habíamos hecho. Parecida. Tres, 6, 9 y 12 meses. Y por último, interés mensual. Para abrir nuestras columnas, para poderlas hacer más grandes, le vamos a dar un clic en la línea que está entre
entre una columna y la otra, en este caso entre la A y la B. Me va a aparecer un símbolo, así como un símbolo de más con unas flechas negras. Cuando me aparezca en mi cursor le voy a dar un clic y sin soltar abro la columna al tamaño que yo quiera. Vamos a abrir todas un poco nada más. Ok, ya que tenemos nuestro formato, vamos a seleccionar los encabezados de la A al H y de las filas hasta la número 15. Y vamos a ponerle la herramienta de bordes en las celdas. Abro mi herramienta y voy a seleccionar todos los bordes y se va a formar una tabla. Ok, ahora vamos a empezar a llenar nuestra tabla con la información. Aquí en fecha actual, en la celda G2, vamos a poner la función hoy. Acuérdense que se pone un igual, escribimos hoy y me va a aparecer, cuando escriba la función hoy, me va a aparecer un recuadro en donde me pone qué es lo que realiza esa función. En este caso, esta función devuelve la fecha actual con formato de fecha. Abro un paréntesis y cierro. Le doy Enter y me va a aparecer la fecha de mi sistema o la fecha que yo tenga en la computadora. En interés mensual voy a poner el 3%. Ok. Voy a empezar a llenar con nombres de clientes al azar en préstamo. Voy a escribir una cantidad. Si se dan cuenta, lo escribo sin ponerle comas ni puntos, así como es la cantidad 10,000, todo junto. Y voy a colocarle el signo de pesos. Ahí está el signo de pesos en español. La fecha de préstamo, voy a ponerle una fecha de enero del 2020, empezando por el día, el mes y el año. Plazo en meses. Depende de la cantidad que yo haya prestado, va a ser los meses que le vamos a dar para que pague el cliente. Pueden ser 3, 6, 9 y 12. Le vamos a poner 6 meses. La fecha de pago la vamos a calcular con la función fin.mes. Ok. Cuando le pongo el paréntesis me aparecen los argumentos que debo de escribir. La fecha inicial quiere decir la fecha en que se le hizo el préstamo. Después va un punto y una coma para separar los argumentos. Y por último los meses, que son el plazo que le vamos a dar, 6 meses. Y cierro mi función con un paréntesis y le doy Enter. Me va a aparecer números, pero voy a convertir esos números a una fecha. En esta herramienta me va a aparecer la lista de los tipos de datos que puedo poner en las celdas. Puede ser moneda, número, hora, porcentaje. En este caso necesito una fecha y voy a ponerle fecha corta. Ok.
La fecha de préstamo fue en enero, el 1 de enero. Sumándole los 6 meses, el último día de pago es el 31 de julio del 2020, 6 meses después. Voy a calcular el interés mensual multiplicando el préstamo por el 3%. Le doy un clic al 3% y Enter. Son 300 pesos. Voy a ponerle en formato de moneda. Voy a calcular ahora los intereses por los 6 meses. Le voy a dar un clic a los 6 meses y lo voy a multiplicar por el interés mensual. Le voy a dar Enter. Y voy a ponerle el formato de moneda. Ahora, para saber el total que me va a pagar, voy a sumar el préstamo, los 10,000 pesos, más los intereses que se generaron durante los 6 meses. Y le voy a dar Enter. Y me da un total de 11,800. ¿Okay? Y así sucesivamente vamos a realizar los demás celdas en blanco. Voy a llenar de la línea 7 a la 15 con un cliente, un préstamo, fecha, plazo, con el pago de interés con la función fin mes y sucesivamente. Voy a realizar otro por si quedó alguna duda. $4,000. Formato de peso. De febrero del 2020, el 7 de febrero del 2020. Como es una cantidad pequeña y vamos a dar 3 meses, vamos a aplicar fin.mes. Voy a multiplicar el préstamo por el 3% de interés mensual. Plazo por interés mensual. Y préstamo más pago de intereses. Si se dieron cuenta, ya automáticamente me pone el formato en pesos, porque ya lo ocupé anteriormente, y así me va a aparecer en las siguientes celdas. Ya automáticamente se va a poner el formato. Pues eso sería todo, solamente llenar la demás información. Para el proyecto final yo les envié un archivo como este. Ok. En él están las pestañas de todas las prácticas que hemos hecho en clase en el cuaderno, que es formato de celdas, venta, nota de ventas, promedio, préstamos. Lo único que van a hacer ustedes es llenar o rellenar la tabla y realizar las operaciones en donde se les pide. Por ejemplo, en ventas vamos a calcular el importe de la comisión y el total. En la nota de venta vamos a rellenar el nombre, la dirección, el teléfono. Vamos a rellenar la columna de cantidad, la descripción. Vamos a colocarle un precio unitario con formato de moneda. Vamos a calcular el total de cada producto. Después vamos a sumar todos los totales
vamos a calcularle el 15% al subtotal y luego vamos a sumar subtotal más el IVA aquí en el total. En el promedio vamos a capturar los nombres y los parciales. Vamos a calcular con la función promedio, vamos a capturar las evaluaciones finales y al final calcular los promedios. Préstamos, que es parecido al que acabamos de hacer, simplemente nos lleva la columna de fecha de pago. Y la nómina,